Bueno, buenas noches. El Radiology, la revisión del Radiology es una publicación que hacen sobre la fosa supraacetabular y realizan unos estudios que son por artrografía o artroresonancia magnética. Este mismo estudio lo comparan con artroscopía eh, y bueno, y deducen a partir de todos estos datos lo que es la fosa supraacetabular, teniendo en cuenta que esto es una variante anatómica. Esto es guiado del Departamento de Radiología y del Departamento de Cirugía Ortopédica en un hospital de Suiza. Bien, ¿por qué traigo a colación este tema? Porque hay ciertas variantes anatómicas que nosotros tenemos que tener en cuenta en la parte músculo esquelético para pues no llegar a definirlo o a informarlo como una lesión, ya que tienen algunos datos muy característicos. En este caso, en la cadera, vamos a hablar de lo que es la fosa supraacetabular, pero también hay una variante anatómica que se llama la muesca acetabular, dentro de otras que es el pliegue estrellado, que en realidad esto se ha visto más en lo que es en artroscopía, no en artroresonancia, y todas estas hacen parte de la variante que hay en el techo acetabular, teniendo también nosotros en cuenta que el techo acetabular, a medida que pasa la edad o con los microtraumatismos o traumas a repetición, es uno de los sitios donde más se puede lesionar. ¿Qué pasa? Que ahora se le ha dado más popularidad a lo que es el diagnóstico del pinzamiento femoroacetabular. Dependiendo del pinzamiento femoroacetabular, dependiendo de la causa o de si se acompaña en otras patologías, pues el tratamiento va indicado hacia diferentes formas, por decir, de tratar. Bien, este es un estudio en el que ellos incluían 1002 artrogramas de cadera. De estas 1002 eran 514 articulaciones de pacientes que eran mujeres y 488 eran de hombres. En total se tuvieron bueno, 923 pacientes. Luego se adquieren imágenes en 524 articulaciones femoroacetabulares derecha y 478 izquierda. En una edad media entre hombres y mujeres que daba entre 38.2 años, que es básicamente, digamos, también los pacientes que a nosotros nos llegan. Bueno, ¿qué protocolo utilizaron ellos? Ellos utilizaban un resonador 1.5 de Siemens y un 3 Tesla cuando tenían la disponibilidad del 3 Tesla, pero la mayoría de los estudios se hicieron sobre el 1.5. Realizaban una inyección intraarticular guiada por fluoroscopía, en la cual ellos aplicaban 1 ml del anestésico local, 1 ml del material del contraste yodado y entre 8 a 12 ml de la solución de dimeglumina gadopentato o el contraste que se utiliza en la resonancia, teniendo en cuenta pues que la ampolla trae 7 ml, es decir, usan entre una ampolla y media. Si nosotros llevamos esto al protocolo de nosotros no utilizamos anestésicos locales y tampoco utilizamos esa cantidad de contraste de resonancia. De hecho, utilizamos 0.1. Y lo que sí utilizamos es la dilución en solución y la verdad es que se ve bastante bien. Yo no estoy criticando nada de esto, solo como para ir haciendo una comparación. Bueno, las secuencias que ellos utilizaban era la secuencia coronal, sagital, ponderada en T1, una coronal en supresión grasa y una secuencia en sagital en reconstrucción en 3D. Las secuencias que nosotros utilizamos son coronal sagital axial en densidad de protones, la cual nos va a permitir visualizar mucho mejor lo que es el cartílago, y esta densidad de protones va en saturación grasa. Entonces tenemos los tres planos y aparte utilizamos un coronal STIR. Bien, SAF definido como la fosa supracetabular se clasifica en dos tipos, tipo 1, tipo 2, en la que el tipo 1 es una fosa ósea accesoria que se presenta en el techo del acetábulo y esta se llena de material de contraste y se separa también de la fosa acetabular. Y el tipo 2 es igual, una fosa ósea accesoria la cual no capta el material de contraste, o sea, sin material de contraste, pero está llena de cartílago.
Entonces, si nosotros, digamos, sabemos que es una fosa, lo primero que tenemos que pensar es en no confundirla con una lesión de tipo osteocondral. Este es un paciente de 19 años que presentaba una fosa supraacetabular tipo 2 del acetábulo izquierdo. Y además de la fosa supracetabular, el paciente presentaba la muesca. Entonces aquí vamos a ver las dos variantes anatómicas que debemos tener en cuenta. La radiografía convencional generalmente no se representa la muesca, ni tampoco es fácil o muchas veces no se visualiza lo que es la fosa supracetabular. Entonces, esto, teniéndolo en cuenta, bueno, vemos que aquí hay no es una lesión, una variante anatómica, ya porque lo sabemos con el diario del día después, en la que vemos una especie de una fosa, la cual no tiene edema alrededor. Y esto, la característica del que no tenga edema, me está indicando que probablemente no es una lesión osteocondral y no tiene, digamos, irregularidades o cambios asociados. Bien, esta sería la fosa supracetabular que en la placa que ellos toman, aún haciéndole una vista bien en sagital, oblicuada, lo que decían ellos ahí, no se visualizaba la imagen o la fosa supracetabular. Y esto que está señalado en líneas negras, lo cual no debemos confundir tampoco como una lesión, es lo que se llama la muesca del techo del acetábulo. Podemos decir, no sé, que puede ser un vaso, que puede ser un trazo de fractura, o que por la irregularidad en el contorno, pero esto como tal en realidad es una variante anatómica. Siempre, casi siempre cuando se presenta la muesca y la fosa independiente o separada de la muesca. Digamos esto, digamos, sería una variante anatómica normal. Bien, como este estudio llevaba una correlación con artroscopía, entonces la artroscopía de cadera fue realizada por los cirujanos ortopédicos especializados en cirugía de cadera. Pero no era que los pacientes hubiesen sido llevados a artroscopía por la fosa supracetabular, porque estarían haciendo, digamos, no sé, iatrogenia. En realidad lo que ellos tomaron era, si además de la fosa supracetabular tenían como positivo pinzamiento femoracetabular clínicamente, desgarros del labrum, que también los hemos visto, quistes paralabrales, a veces no se ve la lesión, esto también aplica en rodilla, pero cuando vemos un quiste paralabral, puede ser un signo indirecto de que ahí hay una lesión. Aplica también en rodilla, en este caso cadera. Dolor inespecífico. Y cuando tenían hallazgos negativos, es decir, cuando no había fosa supracetabular, le hacían artroscopia al paciente que tenía pinzamiento femoracetabular o una osteoartritis temprana. Algo que me llamó la atención en este estudio, recuerden que eran 1002, perdón, a evaluar, era que le explicaban a un estudiante de medicina, que tal vez en eso de sus rotaciones de internado, no sé, estaba pasando por la parte de radiología, le explicaban a visualizar lo que era la fosa supracetabular y lo que era la muesca. Ese estudiante, a su vez, tenía, digamos, quien le estaba explicando y enseñando, era un residente de radiología y ellos hicieron, digamos, el primer sesgo. Después ya venía un radiólogo con más experiencia y al final venía un radiólogo pues que ya era especialista en músculo esquelético. Esta es una imagen de una paciente de 16 años que tenía una fosa supracetabular tipo 1, que está señalado con la flecha blanca, a nivel del acetábulo derecho. Entonces vemos cómo difunde, esta es sin contraste o sin el procedimiento de las artrorresonancias, y aquí vemos cómo difunde el medio de contraste y pinta muy bien o delinea muy bien lo que es la fosa supracetabular. Y también este paciente presentaba un surco o la muesca acetabular, que en resonancia, ellos señalan esto como muesca supracetabular, flecha en negro, supongo yo que es la densidad más acentuada que estamos viendo a nivel ahí del acetábulo, porque esta no se visualiza tan bien como en la tomografía, pero en la placa esta línea, digamos, no sé, que uno lo pudiese llegar a describir como un trazo esclerótico, no sé, lineal, eso como tal, ellos
hacía referencia a la muesca supracetabular. Y esta que sería la fosa supracetabular cuando le hicieron la artroscopía y la muesca. Entonces, como discusión o a manera de conclusión, ellos decían que se podía especular que la fosa supraacetabular representa un remanente del desarrollo del cartílago trirradiado, pero la ubicación no corresponde como tal tampoco al remanente del cartílago trirradiado. ¿Por qué? Porque dentro de la anatomía, digamos, no hace correlación con lo que es la fisis entre el pubis, el ilion y el isquion, que estos tres es el cartílago trirradiado. Por lo tanto, la fosa supracetabular tampoco la llegaban a explicar como un remanente del cartílago trirradiado. Era una hipótesis que ellos daban. Lo que sí debíamos tener claro es que es una variante anatómica que la tenemos que diferenciar de las osteocondritis disecantes, que si bien en la cadera no es frecuente, en rodillas sí, en la cadera no, pero la osteocondritis disecante tiene otros cambios o se visualiza de otra forma. De hecho, entre la osteocondritis disecante también hay un fragmento que se puede llegar a separar. Acá no vemos ningún fragmento óseo separado, además de que es rara. Tener en cuenta que la fosa supracetabular no presenta edema de la médula ósea perifocal, que no está asociada a ninguna otra enfermedad, en el caso de la enfermedad de la cadera, de la enfermedad de Pertes, o en los casos de las luxaciones traumáticas o bien sea quirúrgicas. Dice en resumen, la alta frecuencia de la fosa supracetabular en las artroresonancias se puede definir como la ausencia de reacciones subcondrales y la ausencia de efectos del cartílago. Esto, digamos, tenerlo en cuenta como una variante anatómica normal. Bueno, entonces este radiólogo lo quise traer a colación por la cantidad de estudios que nosotros vemos, bien sea en placas, en resonancia y en tomografía, y lo cual también lo debemos tener en cuenta. Muchas gracias.